Obviamente el tiempo que tenemos no es el ideal para desarrollar un tema de esta naturaleza que considero además muy importante. Y voy a agregar este dato por el cual tenemos un panel. La Organización Mundial de la Salud ha publicado un nuevo estudio que revela los efectos causados por la desinformación en las personas. Angustia mental, social, política y o económica son algunos de los ejemplos de malestar en las personas que provocan los contenidos engañosos o falsos relacionados con la salud, especialmente en redes sociales. Estos efectos se agudizan, por supuesto, cuando sean pandemias como la que vivimos, emergencias de salud o crisis humanitarias. Se considera desinformación a la información falsa o inexacta, engañosa o sesgada, narraciones o hechos manipulados y propaganda con la intención de engañar. Y aquí me detengo ya esperando para sumarse a la conversación Adrián González como investigador digital venezolano, quien se ha especializado justamente en estos temas de desinformación y propaganda. Y se está sumando a la conversación Raúl García también, psicólogo y presidente de Psiconecta, Centro de Atención Psicológica, para tener los dos puntos de vista. Empecemos con Adrián, además que bastante está estudiando este tema de la desinformación en plena era justamente de la información. Pasamos de la era industrial a la era de la información. Bienvenido, Adrián. Hola Gladys, muchísimas gracias por la invitación. A ti gracias, pero como decía, era de la información, pero también en consecuencia desinformación y manipulación. Sí, así es. Es una era en la cual, a ver, hay gran cantidad de fuentes. Las personas pueden de alguna manera acceder a contenidos que no en todas las ocasiones es informativo. Hay mucho contenido que es de muy baja calidad. Y bueno, yo creo que ese es uno de los principales riesgos que hay en esta era de la información, entre comillas, porque hay como tal como tú dices, muchos contenidos manipulados, inexactos, que pueden hacer que las personas más bien generar angustia en las personas. Esta alerta que lanza la OMS me parece muy importante, ¿no? Porque sobre todo en temas de salud, cuán delicado es y vemos, bueno, cantidad de gente incluso. De hecho, permítame que haga un inciso aquí, mientras se conecta Raúl García como psicólogo y presidente de Psiconecta, Centro de Atención Psicológica, en esta transmisión que hacemos también por YouTube con imagen, toca que cambie el sentido de la cámara para que en lugar de verse horizontal se pueda ver vertical. Listo, ya lo tenemos también. Pero decía que yo de hecho estoy ahorita promocionando y ya muy pronto, este próximo domingo lanzo el primer programa en mi canal de YouTube, específicamente el primer tema sobre los suplementos, el mundo de los suplementos. Pero mi visión o mi propósito como comunicador y periodista luego de 30 años y dentro de esta era de información, como bien dices también de desinformación, es ver cómo ayudo a organizar un poco lo que hay, dar un poco de claridad en medio de tanto que muchas veces puede confundirnos y hacernos tomar malas decisiones y en algo tan importante como nuestra salud, nuestro principal activo. Entonces ahí pongo el resaltador, invito también a que se sumen a este proyecto y que se suscriban al canal. Pero ese es el propósito con ese y otros temas. En realidad, todo lo que está sonando, todo lo que está rodando, todo lo que es interés de la gente, o por lo cual la gente está buscando información para tener un mejor análisis y poder tomar mejores decisiones, pero no siempre es así. Y después de decir todo esto, entonces tu comentario, Adrián, para luego ya escuchar las consecuencias en la salud mental. Es que fíjate que dijiste la palabra desórdenes informativos y eso es precisamente, el término desorden informativo es algo que se utiliza para definir precisamente el tipo de contenido que nosotros vemos en línea, que no es contenido de calidad, que no es contenido verificado, legítimo, etcétera. De hecho, en inglés o se puede traducir como trastorno informativo, como si fuera Ujú. un término relacionado con salud. Y yo creo que precisamente el antídoto a esos trastornos o la medicina a esos trastornos es que las personas consuman contenidos que nutren, haciendo la analogía con la alimentación, que son contenidos que realmente informan y que, bueno, que precisamente tratan de alejarlos de esas manipulaciones, inexactitudes que Sí. nosotros vemos día a día en redes sociales. Incluso entre profesionales, porque es como todo el mundo está comunicando, pues cada profesional comunica lo que sabe desde sus conocimientos, pero no necesariamente está actualizado con lo último. Entonces hay otro que sí, a lo mejor está actualizado, entonces se cruza, se choca la información y uno está en el medio diciendo, bueno, pero ¿a quién le creo? Por ejemplo, en el área de la salud, ¿qué hago en el tema de los suplementos? Esta persona me dice que esto es dañino, pero otro me dice que no, que está revolucionando y que es lo mejor para el cuerpo. Entonces uno se encuentra en un torbellino altamente puede ser perjudicial dependiendo, ¿no? De cómo se consuma esa información. Pero ahí nos detenemos con el psicólogo Raúl García para justamente hablar de esto que advierte la OMS, de los problemas ya de salud mental, ¿no? Y cómo podemos protegernos justamente de no caer, en este caso, en algún desequilibrio emocional. Bien, ¿cómo estás, Gladys? Un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia y bueno, al otro invitado, Adrián, un placer y un gusto. Bueno,
Bien, como de alguna manera lo asomaba Adrián, este tema de el poder organizar la información que me va llegando, ¿sí? Me permite a mí de alguna manera poder tener claridad en cómo enfrentar esa información que me está llegando. Pero acá lo que hay que preguntarse es, ¿qué siento yo cuando no tengo información? En cualquier proceso, ¿sí? Es decir, Ujú. puede ser un proceso que sea un proceso global, puede ser un proceso regional, puede ser un proceso país, puede ser un proceso local, pero también puede ser un proceso de información personal, familiar. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo no tengo información? Bueno, por lo general lo que ocurre es que me angustio, ¿sí? Me altero, ¿sí? Eso me genera un estrés que viene de la mano de la incertidumbre que me genera la desinformación. Entonces, claramente se ve alterado todo lo que tiene que ver con mi salud mental porque no me da tranquilidad, ¿sí? El tener información de alguna manera me da tranquilidad, Claro. pero esa tranquilidad tiene un límite y acá es donde actualmente nos estamos moviendo en este mundo que tiene información de alguna manera en exceso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita nos estamos moviendo en una dinámica que es, yo puedo tener poca información que me genera incertidumbre, me genera angustia y me genera un malestar y afecta mi salud mental porque afecta directamente mi bienestar, pero también tengo un proceso que es la sobreinformación o intoxicación de información que también me coloca en un contexto de incertidumbre porque lo que hace el tener el exceso de información, al igual que la desinformación, es tener muchas preguntas, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Qué creo? ¿Qué es verdad? ¿Qué no es Lógico. verdad? ¿Qué sí puedo o no puedo tolerar? Eso es importante también, ¿sí? En base a la información que puedo o no puedo tolerar, porque bueno, no es lo mismo que a mí me den una información relacionada a la certidumbre que yo tengo en mi trabajo y me digan y me garanticen, mira, la información que te estoy dando en este momento es que la empresa va a estar abierta por 10 años y tú eres un trabajador que estamos contemplando de aquí a 10 años. Oye, esa información me calma, pero si a mí me dan una información que no controlo, muchas veces me genera incertidumbre, ¿no? Permíteme un segundo porque como sabía nos íbamos a quedar cortos y el tema hay que desarrollarlo un poco más con nuestros dos invitados, Raúl García como psicólogo y Adrián González como investigador justamente especializado en desinformación y propaganda. Al regreso seguimos con ustedes, con este panel y luego ya estaremos desarrollando el otro tema contemplado. Pero entonces quédense por favor con nosotros unos minutos más. En breve regresaremos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Y voy con publicidad porque tú lo pediste ahora. Los planes inteligentes Plus de Digitel vienen con todas las redes sociales incluidas. Si tienes activo alguno de los planes inteligentes Plus de 6, 12 o el de 30 gigas, ya disfrutas de tus redes sociales favoritas. Si aún no los tienes, cámbiate a través de la nueva app Digitel que puedes aprovechar, funciona muy bien, o visitando los agentes autorizados, también apoyándote en un centro de atención. Además, al activarlos con línea nueva, recibes el doble del contenido del primer mes. Digitel, lo digital lo hacemos humano. Esto fue publicidad, seguimos con... Voces que exploran el mundo actual. Debates. Gladys en Éxitos. Seguimos con el tema desinformación y salud mental. ¿Cómo afecta a tu bienestar emocional esta era de la información, desinformación y manipulación? Y de hecho agrego como dato que según el estudio de la OMS, las interpretaciones incorrectas de la información sobre salud a menudo tienen un impacto negativo en la salud mental, como, y citamos, un aumento en la interpretación errónea del conocimiento científico, polarización de opiniones, aumento del miedo y el pánico o disminución del acceso a la atención médica. Muy importante esto que está advirtiendo la OMS para tomárselo muy en serio, porque al final la responsabilidad principal la tenemos nosotros como consumidores de la información o de la desinformación. Adrián, ahí también vuelvo contigo. Adrián González, investigador, se ha especializado en estos temas y justamente, bueno, hay personas además que buscan evidentemente lo que es desinformación, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué? Si es algo tan obvio que incluso ya rayan la manipulación, pero les gusta. Sí, mira, fíjate que nosotros durante la pandemia nos dimos cuenta de un fenómeno que yo creo que puede explicar muy bien esto que tú estás diciendo, ¿no? Habían algunas personas, incluso relacionadas con la salud, que aconsejaban no vacunarse. Ujú. Decían que las vacunas no iban a matar, ¿te acuerdas, no? Que iban a diezmar a la Sí. población.
yo creo que ese fue un momento histórico en la historia, valga la redundancia, de la desinformación, que nos enseñó a nosotros a que no todas las fuentes que parecen confiables realmente son confiables. No basta con que una fuente o una única fuente o un grupo pequeño de, en este caso, personal relacionado con la salud diga que las vacunas no sirven, sino que es muy importante también comprender cómo está la ciencia, cuál es el estado del arte sobre ciertos fenómenos. Y la gran mayoría del conocimiento científico decía que las vacunas funcionaban y eran súper necesarias, ¿no? Se ha demostrado así en el tiempo además, pero igual Claro. también hay que desconfiar dentro del pensamiento crítico, también cuestionar lo que fue y en su momento la posición de la Organización Mundial de la Salud en el manejo de la pandemia. Se cometieron errores también, Adrián, y ahí está el pensamiento crítico para saber establecer finas distinciones, no solamente entre lo que ya evidentemente puede ser desinformación, es una fuente que no goza de confianza, de credibilidad, sino que también entre los que sí, bueno, hasta qué punto realmente lo que están o no haciendo es verdaderamente confiable o es recomendable para la salud, en este caso de todos nosotros. Ojo, y ahí me detengo también con Raúl García como psicólogo. Creo que ese es un punto muy importante, ¿no? El manejo de la información o de la desinformación por parte de cada uno de nosotros. ¿Cómo desarrollamos esas finas distinciones? Y para no perjudicarnos. Bueno, ahí en términos de salud mental y de decisión, sí, porque al final del día, pues yo decido si consumo o no, o si le creo o no a la fuente. Sin embargo, hay una línea como muy delgada, sí, entre el creer a una fuente o creer a otra fuente en términos de una decisión con criterio propio, ¿no? Ujú. Porque, bueno, de alguna manera yo lo que busco, sí, por lo general es tener certidumbre. Sin embargo, el tema de la certidumbre ha estado también en cuestión en estos últimos tiempos por la postura de yo creo siempre y cuando diga lo que yo quiero escuchar. Y Ujú. eso es complicado. ¿Por qué? Porque no necesariamente lo que yo quiero escuchar es lo correcto y lo que yo quiero escuchar es la verdad. Entonces, si nos manejamos bajo ese criterio, se vuelve muy difícil el tema del manejo de la información porque muchas veces la interpretación yo la hago desde ese sesgo. Desde el sesgo de una validación de contenido a través de mis creencias, desde el sesgo de una validación de contenido a través de mis valores, ¿sí? A través de mi postura, ¿sí? Bien sea política, ideológica, bien sea posturas religiosas, ¿sí? Entonces ya ahí entramos en una dinámica donde la información es mal interpretada, ¿sí? Desde ya, porque se encuentra atravesada por una postura, ¿sí? Que no necesariamente apunta a que la información la voy a consumir para poder estar informado, sino la voy a consumir para validar lo que yo pienso. Qué buen punto ese, porque además esto que dice, que asoma, que es muy cierto, muy evidente, además las redes sociales llegaron para ratificar eso, crea un círculo vicioso, porque además los manipuladores o aquellos que no quieren ser manipuladores, pero saben que es tendencia o se vuelve tendencia a algo que responda a lo que acaba de decir, a lo que la gente quiere escuchar, más allá, más que lo que realmente debe escuchar o necesita escuchar. Entonces se crea un círculo vicioso y estamos todos altamente contaminados, ¿no? Dentro de ese mundo de desinformación y hasta de manipulación. Adrián, y ahí la pregunta también para ti. ¿Cuánto de lo que tú vienes investigando, analizando de contenido tan abundante en las redes sociales, plataformas, en el mundo digital, es real, es información confiable y cuánto realmente no? En porcentajes, aproximadamente, de lo que Mira, circula. lo que pasa es lo siguiente, a veces esa es una pregunta que es recurrente, ¿no? ¿Qué tanto? ¿Qué tanta desinformación hay? No hay una respuesta para eso por una razón muy sencilla. Si tú eres una persona que te informa con fuentes de alta calidad, cuyos contenidos están basados en hechos y no en opiniones, y no te estás dejando llevar por tus propios sesgos de confirmación, tal como dice Raúl, es bastante probable que tú no te consigas con mucha desinformación, Ah, ¿ok? qué bueno. Entonces, la gran mayoría de la desinformación va a estar en otro círculo informativo alejado de tu órbita informativa.
Por el contrario, si tú eres una persona que siempre está constantemente buscando contenido de teorías de conspiración, opiniones sobre ciertas Sensacionalista. cosas sensacionalistas que no están basados en hechos, bueno, es bastante probable que tú mismo entrenes a tu algoritmo en redes sociales para que te entregue cada vez más desinformación e información errónea, que son dos cosas distintas. Una cosa es, ojo, la información que tiene errores, que tiene inconsistencias, etcétera. Y otra es la desinformación que es creada de forma deliberada, como por ejemplo, nosotros descubrimos que habían redes comerciales en redes sociales de cuentas falsas que estaban promocionando ivermectina como un tratamiento para el COVID-19. Y Mm, eso era desinformación. Ellos simplemente lo que querían era ganar dinero, ¿ok? exacto. Ese tipo de cosas existen y a veces las personas pareciera que no lo supieran. Te pongo un caso muy emblemático reciente. Lindsay Lohan y todas estas mujeres que han cambiado, que todavía sigue siendo un enigma exactamente qué fue lo que se hicieron, ¿no? Porque la fuente que deberían ser ellas todavía no ha hablado de qué fue lo que exactamente se hicieron. Han especulado y mucho, pero también algunos se están apalancando en esas especulaciones para Claro. vender, como dices tú, sus productos, sus servicios y están manipulando a la gente. Y la gente está cayendo redondita. Entonces, señor Raúl, o psicólogo, oriéntenos en este sentido, porque fíjese que estamos o podemos ser víctimas. Claro, ahí el tema, fíjate tú que el tema de la manipulación apunta directamente a las expectativas que yo le monto a la información, ¿no? Porque entonces yo tomo esa información, me creo unas expectativas muy altas que ese tratamiento que dice determinada fuente de información me va a garantizar a mí X o Y determinado resultado. Cuando yo comienzo a ver que ese resultado no se da en mí, pues las expectativas, ahí lo que viene es el otro proceso, que es la frustración, que es del mismo nivel que las expectativas, ¿no? Mientras más expectativa, mayor es la frustración. Entonces, bueno, eso lo vemos en el caso de estos tratamientos que sí es importante resaltar que por lo general son automedicados, ¿sí? Y que no hay una fuente médica confiable que valide esa información, entonces yo solo me estoy dejando llevar por cómo me quiero ver, pero no me estoy preguntando las consecuencias de eso. Entonces ahí entra un tema cultural que muchas veces pasa porque, bueno, mis expectativas estéticas van en función a lo que yo deseo, pero lo que yo deseo no es tanto mío, sino es más una imposición social de lo que debería ser, por ejemplo, un tipo de mujer, un tipo de hombre. Entonces lo vemos, por ejemplo, ahorita en el mundo fitness. Mucha gente consume proteínas, medicamentos, ¿sí? Vitaminas, todo este tipo de cosas sin una asesoría nutricional correcta, sin un acompañamiento nutricional correcto, sino que de alguna manera yo estoy montando toda mi salud, mi bienestar en base a una expectativa. Y eso, Ujú. pues claramente es peligroso porque afecta tanto a la salud física como a la salud mental, porque bueno, al final del día voy a encontrarme con que mi deseo no se cumplió y bueno, viene entonces justamente todo el malestar, ¿no? Bueno, de hecho, esto que estamos tocando, este tema justamente, ha sido un tema como comunicadora, como periodista, como le pasa a Adrián también igual, en muchos periodistas, comunicadores que entendemos la responsabilidad que tenemos, entendemos el poder que tienen los medios de comunicación, esa responsabilidad en, bueno, obviamente informar dentro de los principios del periodismo, ¿no? Independiente y con valores éticos, con valores de vida, ciudadanos, morales, hasta democráticos, si nos metemos en ese terreno. Pero en fin, en esta situación que se nos está presentando, justamente, y por eso lo comentaba hace un rato, a mí se me presentó la necesidad, luego de 30 años ejerciendo el periodismo, de cómo aporto más dentro de lo que estamos viviendo. Y sentí bueno, que debo dedicarle tiempo a ser como una especie de curadora de ordenar lo que decía al inicio, ¿no? Toda esa información dentro de los muchos temas que circulan, por lo cual la gente consulta o está hablando, en fin, pueden ser cualquiera de las áreas, política, economía, salud. De hecho, arranco, como comentaba, con el de los suplementos, porque yo también soy consumidora de suplementos y se me ha presentado infinidad de dudas sobre ellos y hasta qué punto sí o no los debo incluir en mi dieta diaria, ¿no? De acuerdo a mis condiciones, porque cada cuerpo es un mundo. Entonces, bueno, esa es la chamba que voy a hacer ahora, a ver cómo puedo ayudar dentro de esta era de la información,
pero también de la desinformación tan peligroso. Entonces, bueno, los invito a que el día domingo se sienten en mi canal a ver o disfruten en mi canal el primer capítulo dedicado a los suplementos. En eso he estado trabajando y así, bueno, semanalmente iré abordando temas que considero de interés para la mayoría. Pero sí, es una necesidad, pienso yo, y uno tiene que ver cómo aporta, ¿no? Con el criterio, además, como comunicador profesional de estas áreas. Así que, Adrián, tu mensaje final, igual también con nuestro invitado como psicólogo Raúl García. A ver, bueno, primero, importantísimo informarse, mantenerse informado. Es necesario para tomar buenas decisiones, por supuesto, pero hay que también comprender que no basta simplemente con leer algo en línea, hay que también comprender la veracidad, tratar de indagar un poquito más, ¿no? Y seguir a buenas fuentes, no es necesario seguir a demasiadas fuentes. Y por supuesto, felicitaciones por tu nueva iniciativa que seguramente nos va a ayudar mucho a nosotros a luchar contra la desinformación. Sí, me sumo a la causa, que la tienen varios, además, periodistas, Buenísimo. sí, así es, muy serios, respetados, referencia, porque sé que esto es una inquietud hace mucho tiempo, al entender el peligro que esto representa. Y su mensaje final, señor Raúl. Bien, mi mensaje final son solo dos cosas. Uno, entender, por un lado, importantísimo, que informarme no es educarme. ¿Sí? O sea, yo Ujú. puedo tener acceso a una información y no necesariamente eso es educación y preguntarme si lo estoy confundiendo. Y dos, una cosa importantísima que es la paciencia. Fíjate que tú lo dijiste ahorita, yo busco y curo la información. Ese trabajo, ¿sí? Que uno sabe y conoce, porque lo entrevistan siempre en estos medios, los invitan y todo esto, y uno ve todo el trabajo detrás que ustedes hacen, es un trabajo que va a lo minucioso, que va al detalle, que va a la Exacto. historia, que va a muchas Ujú. cosas. Entonces, tener paciencia para poder saber si lo que estoy consumiendo es real o no, si lo que estoy consumiendo es información verídica o no. Ahí, en ese caso, mi otra recomendación es, si yo no estoy teniendo la paciencia que necesita el consumo de información y eso me genera unos altos niveles de incertidumbre y unos altos grados de estrés, por favor acudir a terapia porque es necesario cuidar el bienestar y la salud mental. Agradecidísima con ambos. De hecho, tumbamos la otra entrevista que teníamos, la hemos reprogramado porque, bueno, tocaba dedicarle más minutos a este tema. Que debería ser de interés de todos. Gracias una vez más a Adrián González como investigador digital venezolano, especialista en desinformación y propaganda, y a Raúl García como psicólogo y presidente de Psiconecta, Centro de Atención Psicológica, hoy hablando de la desinformación y salud mental, cómo afecta el bienestar emocional. Gracias una vez más a los dos, feliz tarde para ustedes y también feliz tarde a quienes han estado escuchando las 2 horas de Gladys en Éxitos. Volveremos Dios mediante mañana a partir de la 1 y hasta las 3 de la tarde. 2 horas que son presentadas por Digitel, lo digital lo hacemos humano y